Continuamos con el ejercicio 14 y quiero haceros hincapié en algo que es importante, y es el hecho de que el objeto que hemos importado está situado, si os fijáis, completamente centrado con respecto al origen de coordenadas. Este es el eje X y este es el eje Y. Esto es importante para poder colocar correctamente las cámaras a través de las cuales vamos a visualizar los renders que tenemos que obtener. Bueno, pues vamos a crear un plano. Vamos a hacerlo suficientemente grande y vamos a crear un material para este plano que tendrá el siguiente color. Vamos a Diffuse, vamos a poner el rojo a tope, vamos a poner el verde aproximadamente en 225, lo podemos poner aquí, y el azul lo vamos a dejar en 150 como está, ¿de acuerdo? Ok, y vamos a aplicar este material al plano. Muy bien, pues ya una vez que tenemos el plano creado, voy a hacerlo un poquito más grande, será necesario particularmente para el render C. Bueno, pues vamos a crear la luz correspondiente al render B, que es una luz direccional. Entramos en estándar, no os olvidéis, direccional con target. Vamos a poner el foco de luz más o menos en esta posición y vamos a soltar el target pues dentro del objeto, aproximadamente próximo al origen de coordenadas. Vamos a desplazar el foco de luz verticalmente y vamos a controlar sus parámetros a pestaña modificar. Como siempre, activamos las sombras, cambiamos a sombras de Ray Trace y en parámetros direccionales, en primer lugar tendremos que comprobar que esos cilindros son suficientemente grandes como para englobar al objeto. Esto lo podemos hacer en general del siguiente modo. Vamos al tipo de vista y seleccionamos en luces la luz que queremos comprobar. Si os fijáis, al ponernos en la dirección de la luz, es fácil comprobar cómo el objeto, en este caso, está completamente dentro de los cilindros. Con lo cual simplemente tendremos que activar Overshoot para asegurarnos de que se ilumina fuera de los cilindros, pero recuerdo que solamente se calculan sombras dentro de estos cilindros. En parámetros de sombra vamos a reducir la densidad como hacemos habitualmente. Voy a poner 0,7 en esta ocasión. Y no os olvidéis en parámetros de sombra Ray Trace de poner a 0 ese Ray Bias. Voy a cambiar el punto de vista a una vista superior y vamos a activar las sombras. Iluminamos con luces de la escena y activamos las sombras. Y como veis, aquí tenemos la sombra arrojada que podremos controlar fácilmente moviendo el foco de luz, pivotándolo alrededor del target. Como veis, podemos controlar fácilmente esa sombra en cuanto a su posición y su digamos longitud, ¿de acuerdo? Muy bien, pues a partir de esta vista en planta podríamos hacer lo siguiente. Si orbitamos y orbitamos del siguiente modo, poniendo el cursor aquí en la parte inferior del círculo o en la parte superior, podemos orbitar de modo que el plano IZ se observa de canto en todo momento. Y esto me permite conseguir de una manera bastante sencilla la vista que buscamos en el render B. Vamos a hacer un render de prueba, pero antes vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio 11, en el cual, y en el 9 también, hicimos que las barras no recibieran sombras de sí mismas y tampoco lo hiciera el vidrio. Entonces vamos a seleccionar el objeto vidrio y con la tecla control también el objeto barras, vamos a Edit, propiedades de objeto y vamos a desactivar la casilla de recibir sombras, ¿de acuerdo? Esto agilizará bastante el render. Vamos a hacer ese render de prueba.
Y bueno, aquí estamos observando algo, no se observa demasiado, pero es que no nos está renderizando las superficies por los dos lados, ¿de acuerdo? Esto lo que tenemos que hacer es, en el cuadro de Render Setup, tenemos que activar esta casilla, ¿de acuerdo? Activando esta casilla, la renderización se producirá hacia el lado de la normal positiva, pero también hacia el lado de la normal negativa. No voy a renderizar de momento porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Para conseguir esta vista voy a crear mejor una cámara, porque si yo en cualquier momento orbitase, yo esta vista que tenía la perdería. Entonces, para no perder esta vista, lo que vamos a hacer es crear una cámara. Esa cámara, como tampoco sabemos qué inclinación debe tener, la vamos a crear con target para poder pivotar la cámara alrededor del target y encontrar la dirección de la visual adecuada. Como debe estar tanto la cámara como el target contenidos en el plano IZ, y ese plano IZ yo lo veo en verdadera magnitud o bien desde la derecha o bien desde la izquierda, voy a cambiar al visor left y vamos a crear aquí esa cámara. Vamos a crear una cámara con target, voy a poner la cámara más o menos en esta posición y voy a dejar el target pues cerca del objeto, bueno, cerca del centro geométrico. Y bueno, quiero que veáis cómo esa cámara pues ha quedado creada justamente en el plano IZ. Si yo ahora aquí en la vista ortográfica cambio a la cámara 1, pues bueno, tengo más o menos la vista que quería. Lo que pasa es que es una vista en cónico. Por defecto la cámara representa en perspectiva cónica. Tendríamos que cambiar en los parámetros de la cámara, tendríamos que cambiar, en la pestaña modificar, seleccionada la cámara, activamos Orthographic Projection. Y como veis, pues ya tendríamos la vista que estamos buscando. Voy a hacer un render de prueba. Y en principio pues esta imagen ya nos valdría, la podríamos guardar. Tenemos que comprobar que la iluminación es suficiente. Bueno, quiero que veáis que se está produciendo aquí un efecto no deseado, esas manchas en el interior, y esto es porque el suelo del objeto, ese objeto que hemos importado como suelo, que es el suelo interior del edificio, en este momento está coincidente con el plano que hemos creado. Entonces esto tenemos que evitarlo, y lo vamos a evitar del siguiente modo. Yo voy a seleccionar el objeto suelo y lo voy a desplazar ligeramente hacia arriba. Le voy a poner una coordenada en Z 0,01. Con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Y así evito que coincidan los dos planos, porque cuando se produce una coincidencia de planos o de superficies, se produce ese efecto ese defecto en la renderización. Vamos a renderizar de nuevo y veréis cómo ese efecto desaparece. Como os decía, tenemos que comprobar también que en la zona que no recibe iluminación de manera directa, pues los objetos se distingan suficientemente. Si no, pues sería necesario introducir una luz de relleno. En este caso vemos que sí que se distinguen bien en esa zona. Como veis, ha desaparecido esa mancha que estaba produciendo, y en principio pues este render ya estaría obtenido, ¿de acuerdo? Lo guardaríamos y a partir de ahí pues se trataría de conseguir el render C. Para conseguir este render C tenemos que tener en cuenta que la visual debe estar contenida en el plano XZ, ¿de acuerdo? Está justamente en el plano que separa la superficie esférica de la superficie del elipsoide. Ese plano lo vemos en verdadera magnitud en el visor front, que voy a maximizar para situar sobre él la cámara. Vamos a crear una cámara con target. Y la cámara la vamos a
situar, ahora veréis por qué, más o menos a esta altura, entre la barra del suelo y la siguiente barra. Me refiero a los meridianos, pues más o menos entre las dos, a esa altura, vamos a situar la cámara, y el target lo vamos a situar más o menos a la altura en el punto más alto, digamos, el tercer meridiano, contando con el de la base, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a poner la cámara en esta posición y apuntamos aproximadamente hacia ese tercer meridiano, contando desde la base. Y bueno, tenemos que tener en cuenta también una cuestión, y es que para esta cónica, bueno, vamos a verla ya en el visor cómo queda. Vamos a cambiar a cámara. Bueno, esta cámara la ha creado seguramente en modo ortográfico. Damos la cámara 2, vamos a la pestaña de modificar, y como antes habíamos cambiado a proyección ortográfica, vamos a desactivar Orthographic Projection, vamos a cambiar a cámara 2, y como veis, pues aquí ya tenemos la vista que buscamos. Lo que pasa es que la iluminación, o mejor dicho, la sombra que tenemos que conseguir en este render, no está producida por el foco de luz del render anterior, sino por una luz completamente vertical. Entonces voy a seleccionar la luz direccional anterior y la voy a apagar. Venimos aquí al botón on y la desactivamos. Y vamos a crear una luz direccional libre y la vamos a situar centrada con respecto al objeto, y la vamos a desplazar verticalmente, porque ya sabéis que por defecto la crea en el suelo. Esto lo hicimos en el ejercicio 11. Bueno, la desplazamos verticalmente, vamos a controlar sus parámetros, activamos las sombras ya están seleccionadas, las sombras de Ray Trace, que son las que he seleccionado en el foco de luz anterior. En cuanto a los parámetros direccionales, tenemos que activar Overshoot, y posiblemente el resto de parámetros pues sean los que yo he puesto anteriormente. Pues, efectivamente, la 0,7 la densidad, y en este caso el Ray Bias no influye, aunque estará a 0 seguramente, no influye porque bueno, la luz es completamente vertical. Bueno, pues ya podemos entrar en la vista de cámara. Voy a maximizar, y lo que os quería comentar es que, mirad, la cámara, fijaros que el plano no es suficientemente grande, lo podríamos ampliar de tamaño, pero bueno, se aproxima ya bastante a la posición del horizonte. Voy a renderizar, porque en el render lo vamos a ver mejor. Bueno, he colocado la cámara a esa altura porque, si os fijáis, el horizonte me da la cota a la que se sitúa el punto de vista. Entonces, si os fijáis en el render de referencia, veréis que la cota es aproximadamente intermedia entre esas dos barras, esos dos meridianos, el de la base y el siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso he colocado la cámara a esa altura. ¿Y por qué he apuntado aproximadamente a ese lugar? ¿Por qué he situado el target aproximadamente en ese lugar? Bueno, pues porque ese punto aproximadamente está en el centro del rectángulo de la imagen, y ese siempre es el punto principal de la perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengáis que digamos, controlar la posición de la cámara y del target, tenéis que fijaros en estas cuestiones. Si la línea horizonte está completamente en el centro de la imagen, ya sabemos que es una cónica de cuadro vertical. Si esa línea horizonte se desplaza hacia abajo, es que la vista es de abajo hacia arriba, y viceversa. La línea horizonte nos da la posición del punto de vista, y hacia dónde tenemos que mirar lo sabremos buscando en el centro geométrico del rectángulo de la imagen. Bueno, este render prácticamente lo tendríamos a falta de controlar bueno, pues por ejemplo el campo visual de la imagen, que quizá habría que abrirlo un poco más, y también el fondo, porque bueno, os recuerdo que tenemos un fondo en el entorno en color blanco, que es el render que habíamos hecho, el render A. Entonces, bueno, vamos a cambiar en rendering environment
vamos a cambiar a, vamos a poner pues mirad, voy a bajar el rojo y así ponemos un cian claro, ¿de acuerdo? Y vamos a, en esta vista, pues ya sabéis que con este botón controlamos el campo visual para conseguir más o menos el punto de vista, o mejor dicho, la vista que estamos buscando. Vamos a hacer el render de prueba. Y bueno, en este momento pues ya casi tendríamos la imagen que buscamos. Quizás habría que hacer algún ajuste más de campo visual, pero bueno, ya prácticamente tendríamos la imagen conseguida. Bueno, pues nada, que os vaya bien y os salga sin problemas. Nos vemos en el siguiente vídeo.